El especialista responde. ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición del Especialista Responde por Canal 24 Horas y 24horas.cl. Un placer saludarlos, por supuesto, revisando temas de salud, de servicio, como siempre, aquí en nuestro portal de noticias y en el canal de noticias. Recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista. El objetivo es seguir avanzando en inclusión. Vamos a profundizar justamente en esto. Para eso nos acompaña hoy Paula León, neuróloga infantil de la Clínica Dávila Vespucio. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Siempre hablar de autismo para mí y educar de autismo es muy importante. Sí, pues justamente el objetivo que tenemos en este capítulo. Y quería comenzar con lo siguiente, doctora. En su experiencia, a su juicio, ¿cuánto conocemos del trastorno espectro autista? Bueno, yo diría que en los últimos 10 años se conoce más de esto. No solamente los médicos que nos dedicamos, los médicos neurólogos, los psiquiatras, hemos tenido una explosión de investigación sobre el autismo, sino que también se han levantado los padres, las asociaciones de padres, los profesores también han investigado sobre este tema y yo creo que ahora en este minuto estamos mucho más en el vagón de la inclusión que antes. Claro, porque la inclusión nace también de la base de tener esa información, de ese conocimiento que muchas veces para quienes no estamos familiarizados con la neurología, por ejemplo, no es tan directo, no es tan a la mano, siendo que igual está presente esa información y muchas veces la vivencia de padres, de cuidadores y de vecinos y vecinas también, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que todos ahora tenemos a alguien o sabemos de alguien vecino, de la gente, de la familia, compañero de trabajo que tiene un hijo, una niña o un adolescente que tiene este diagnóstico. Entonces está mucho más presente en la sociedad actualmente. Doctora, le invito a revisar las gráficas que tenemos justamente para seguir con este tema. Aquí en El Especialista Responde, muy importante también. Vamos a revisar ahí está, justamente, signos y síntomas de los trastornos del espectro autista. Lo estamos viendo, evitar mirar a los ojos a otra persona o no mantener el contacto visual. Me quedo un segundito ahí. Esto muchas veces, ¿a qué edad se empieza a presentar, doctora? Y la señal que puede ser este punto en particular. Mira, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Que tiene dos pilares fundamentales. Uno es la alteración de la sociocomunicación, que es lo que ponen ahí, evitar mirar a los ojos al otro, no mantener contacto visual, una característica que es muy biológica y que está muy temprana. Los niños pequeñitos, todos los que somos padres, sabemos que las guaguas cuando están amamantando se empiezan a mirar a su madre, después empiezan a mirar a los hermanos. Se nota padre. eso. Se nota muy tempranamente. Y la otra parte es las conductas repetitivas, ¿cierto? Que son conductas que van perseverativas, que se producen una y otra vez. Entonces, esto de la primera parte de no mirar los ojos es algo muy llamativo en los niños, ¿ya? Después tenemos el no responder al nombre. Cuando le llama por su nombre, aquí hacia los 9 meses de edad, a partir de los 9 meses de edad ya es un signo o síntoma de lo que podría haber en TEA, ¿no? Exacto. En este momento nosotros los especialistas estamos capacitados para diagnosticar el autismo de forma temprana, lo cual es muy bueno porque así llegamos tempranamente a esa ventana que tiene el cerebro para intervenir y cambiar justamente estas conductas. Entonces, cuando un niño no responde a su nombre, tú lo llamas el vínculo primario, que es la mamá, el papá, la abuelita, ¿cierto? Que está el hermano y no responde, no se gira hacia su nombre, eso es algo muy anormal. Ya, esto siempre antes de los 9 meses. Claro. ¿Pueden haber diferencias entre niños y niñas? Pueden haber diferencias, pero la verdad es que más o menos... No es un dogma, digamos, la edad. Sí, pero el desarrollo psicomotor tiene momentos, digamos, que en lo que nosotros llamamos banderas rojas. Por ejemplo, en caso de que es más notorio, ¿no? En la parte motora de un niño, si ya no camina al año y medio, eso ya es una bandera roja. Igualmente, si no responde a su nombre al año de edad. Revisamos el tercero, no mostrar expresiones faciales como de felicidad, tristeza, enojo y sorpresa hacia nuevamente los 9 meses de edad. Las expresiones de sentimiento y también sensaciones en ese sentido, ¿no? Claro, el pedir ayuda. Cuando tú te caes, por ejemplo, cuando un niño se cae y siente dolor, pide ayuda a sus padres, a sus vínculos primarios. Es bien inmediato. Inmediato. A veces no haciendo un sonido, pero sí mirando, por ejemplo. Mirando, estirando los brazos, poniendo cara de angustia porque te pegaste, tener enojo, sorpresa. Este típico que nosotros usamos mucho los neurólogos en la consulta, el juego del pañal, que es cuando tú desapareces
y aparece, ¿cierto? Ok. Y el niño se ríe, se conecta, hay un disfrute compartido. Hay una respuesta. Hay una respuesta y un disfrute de la actividad o de la acción social. Y eso es lo que no está presente y eso se puede ver desde muy pequeñitos. Vamos con el último signo síntoma. No participar en juegos interactivos simples como dar palmaditas con las manos hacia los 12 meses de edad. Aquí ya desde los 9 hacia los 12, digamos. Exacto. Es lo que es la interacción con los pares muchas veces, no solamente con los adultos en este caso, en juegos infantiles, interacciones que se van dando. Claro, aquí el juego, ¿cierto? Nosotros aprendemos, los seres humanos aprendemos a través del juego. Claro. Podemos comunicar nuestras emociones, lo que queremos hacer a través del juego. Entonces los niños los niños con TEA tienden a no involucrarse en los juegos con un otro, a no tener ganas de que en el fondo, o más que ganas, sino que no tienen esto de alertarse cuando están otros niños. Entonces, esto es muy importante. No es que se abstraigan en ese sentido. Más que abstraer, es como la no gana, Ya, no tienen ok. ganas de participar. Entonces, no hay un juego que se llama un juego social, un juego más colectivo. Entonces, tienden a jugar más solitos, con juguetes muchas veces que son como más repetitivos. O sea, hacen, por ejemplo, en vez de jugar con un soldadito, con el otro, con un Superman, qué sé yo, con algún superhéroe, tienden a hacer filas de cosas, juegos que son repetitivos, que no son funcionales. Que siguen un patrón muchas veces. Muchas veces un patrón. Y esos son los primeros síntomas que, digamos, nos dicen las mamás, los papás en la consulta. Claro, porque niño y niña, jugar en términos del patrón es una situación normal, pero que evidentemente cuando se empieza a hacer muy reiterativo, repetitivo ese patrón, ahí ya puede haber una señal, ¿no? Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, supongamos cuando ya pasan los 12 meses, muchos niños, 12 meses, 2 años, empiezan a ir al jardín. Ya. Y a veces los papás no notan tanto esta situación porque, claro, no lo ven en el contexto de otros niños. Son hijos únicos, no tienen primo a veces, no salen tanto. El efecto de la pandemia también, ¿cierto? Que estuvimos Por más supuesto. encerrados. Y las que empiezan a notar, fíjate, son las educadoras de párvulo. Sí. Las educadoras de párvulo empiezan a ver, ellas están siempre muy atentas. Tiene una experiencia también. ahí. Exacto, entonces dicen, oye, este niño está solo, juego solitario, juego más repetitivo, juego poco variado. Claro. Vamos con otra gráfica, justamente signos y síntomas de este trastorno del espectro autista, TEA. Poner juguetes u otros objetos, lo estábamos comentando. Lo estábamos comentando, En sí. fila y molestarse cuando se cambia el orden. Exacto. Cuando el patrón, cuando ese orden se cambia, ¿qué tipo de reacción? Porque también hay niveles de reacción en este caso, ¿no? Cuando se rompe esa dinámica. Claro, lo que pasa es que dentro del autismo también tenemos niveles. Hay nivel Sí, más leve, vamos a hablar de eso, claro, sí. moderado y severo. Entonces, Niveles distintos. los niños que tienen un nivel más severo, ¿cierto? Hacen esta fila que realmente cuando los papás les sacan estos juguetes o viene algún compañerito y les saca un juguete, ellos se enojan mucho. Es digamos, una emoción muy fuerte y pueden hacer una reacción, un desborde emocional muy grande. Ahí se nota con una emoción más bien explosiva, podríamos decir. Puede ser explosiva, puede ser de autoagresión, o sea, agredirse a él mismo Ok. o agredir a los otros, tirar los objetos, o sea, puede ser. Y esto baja en la medida que nosotros tenemos más terapia y en forma más temprana. Cuando hay un diagnóstico precoz, se lleva a la Exactamente. terapia, justamente se puede ir de alguna manera controlando estos impulsos. Claro, y por eso que hay que observar todos estos síntomas. Sí, ¿cierto? vamos con otro, justamente, repetir palabras o frases una y otra vez, la ecolalia, como se conoce. Claro, hay niños autistas que pueden tener lenguaje, ya Ya. el lenguaje, ¿cierto?, empieza a desarrollarse desde que nacemos hasta más o menos los 5 o 6 años, y hay niños que la verdad es que no lo desarrollan. Y los que desarrollan el lenguaje pueden tener un inicio de lenguaje que se llama ecolálico, o sea, repiten palabras. Y eso en el fondo traduce que también no entienden. Entonces, esto, digamos, es bastante frecuente y la ecolalia, si bien se da en un periodo, puede avanzar a tener un mejor lenguaje, está bien presente también en el autismo. Repetición de palabras, las mismas frases, pero no muchas veces que tengan concordancia con el objetivo o el contenido de la Claro, frase, no es funcional el No es lenguaje. funcional. Claro, o sea, tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y te puede repetir, hola, ¿cómo estás? Ya, No perfecto. te responde bien, qué sé yo. Claro, como respuesta en ese caso. Jugar con juguetes de la misma manera todo el tiempo. Sí, esto también es frecuente, lo que hablábamos Sí. de ¿Qué? poner en fila. o Poner sea, en fila en el patrón o el orden. Claro, por ejemplo, vaciar objetos de un recipiente, volver a ponerlos, vaciarlos, volver a ponerlos. O encajar en los puzzles. Pero que son siempre los mismos. Siempre los mismos. Entonces ahí a veces las familias como
un poco por empatizar con el niño, compran del mismo juguete siempre y no lo sacan de ese patrón repetitivo. Eso nosotros decimos, no, tiene que sacar, por ejemplo, los dinosaurios, que son lo típico que uno ve. Típico. Claro, No los sé. dinosaurios, los Sí. autos. Entonces, no, sáquelo a jugar con otros niños, que tenga otros intereses, actividades deportivas, etcétera. Cosa que no se pongan muy perseverativos con un mismo juego. Ahora, esa perseverancia puede ser bastante tradicional, digamos, de los niños y niñas, que les gusta el mismo juguete, que uno le pasa a otro juguete y no, le gusta el suyo. O sea, caso personal, por ejemplo, si tiene un peluche, comprar 3, 4 tipos del mismo peluche por si uno Sí. se echa a perder y lo va a necesitar, digamos, lo va a querer. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es Hay que- matices, me imagino. Claro, hay matices y la Ya. otra cosa es que es como una actividad que va a copar el día del El niño. día. Claro, pueden estar No son muchas minutos. horas. No, o sea, claro, yo creo que todos tenemos la experiencia que tuvimos a veces un juguete regalón y queríamos Lógico. que nos compraran, no sé, en mi caso, en mi época las Barbie, qué sé yo, compráramos otras, pero en el fondo era un tiempo de juego, ¿no? No todo el rato. Los niños con TEA pueden estar muchísimas horas y eso es lo que, o sea, interfiere en las otras actividades diarias. Perfecto. Voy con el último punto. Enfocarse en partes de los objetos, Ah. por ejemplo, en las ruedas. Sí, esto es súper frecuente. A De ver. hecho, en la consulta nosotros tenemos estos spinners, no sé, Lo usamos, estos que dan perfecto, vueltas, sí. y de repente están muy molestos porque los estamos examinando y sacamos el spinner y eso los calma porque les gusta mucho el movimiento. Yo diría que el movimiento, por eso también tienen a veces afición al agua. Abren en la consulta la llave del agua. Por cómo fluye el agua. Cómo fluye el agua, claro. Entonces, eso es algo bastante frecuente de ver. ¿Ah? Que no juega con el autito, sino Claro. que juega con la rueda del auto. Doctor, usted mencionaba la relevancia, la importancia que puede tener, o sea, más que tiene el diagnóstico precoz para generar terapias. ¿De qué tipo de terapias son rutinas también que se van de alguna manera acomodando al niño, la niña, al adolescente también en ese caso? Mira, las terapias son fundamentales porque Sí. sabemos que entre los 0, los 5 y 6 años, como te decía, el cerebro tiene una gran ventana de oportunidad de adquirir todo lo que necesita para ser un cerebro normal, ¿cierto? Con capacidades sociales, con capacidades motoras, con capacidades de lenguaje. Entonces, es en ese momento en que nosotros tenemos que mandar a nuestro niño que estamos sospechando un TEA, niño, niña o adolescente, porque también el diagnóstico puede ser más tardío, Sí. y debemos mandarlo porque a ellos no les salen estas conductas sociales y de lenguaje en forma natural. Entonces, tenemos que, en el fondo, tratar de que los terapeutas, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, ¿cierto? Muchas veces el kinesiólogo. Hay un trabajo de muchas personas. Hay un trabajo y multidisciplinario. ponerla en concordancia con las necesidades del niño. Así es, porque cada niño con autismo es un mundo. Sí. O sea, si bien comparten, ¿cierto?, algunas características que están dichas por el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Neuropsiquiátricas, la verdad es que cada niño tiene algunas comorbilidades que llamamos o características que son distintas y además tú tienes que pensar que la misma familia también tiene características personales, entonces ahí el equipo multidisciplinario es lo más importante. El neurólogo diagnostica, da la parte de exámenes, ¿cierto? La parte de medicamentos, pero el equipo que trata al niño con autismo es multidisciplinario. Le invito a ver otra gráfica Sí. y vamos a ir explicando, por supuesto, aquí en El Especialista Responde. Justamente estamos hablando de la triada de Wing. Exacto. Comunicación, interacción social, rigidez cognitiva. ¿De qué se trata esta triada? Bueno, esta es una neuropsicóloga muy famosa que fue, digamos, ya es como la neuropsicóloga que escribió en un periodo más reciente de qué se trataba el autismo. Y habla un poco de la comunicación, de la alteración en la comunicación social que tienen los niños y niñas con autismo. Cómo esa alteración de la comunicación interfiere la interacción social. Claro, y genera esto- una barrera, digamos. Claro, genera una barrera, ¿cierto?, en la interacción social y finalmente las conductas repetitivas por una rigidez cognitiva. O sea, yo pongo mis autos en fila y eso es lo que hago. Entonces son muy poco flexibles y eso es lo que enseñamos nosotros a través de las terapias. O sea, eso podemos cambiarlo en gran manera si empezamos en forma temprana. Incluso los niños más severos, porque a veces a mí me preguntan, doctora, pero mi hijo es más severo, no tiene nada de lenguaje, igualmente podemos trabajar en ese niño. Así como en los niños que van a tener finalmente un lenguaje y van a ser lo que llamamos de alto funcionamiento. Todos se benefician de las terapias tempranas. Ah, yo me imagino que ya ahí, ya en base, por ejemplo, al lenguaje gestual, ¿no? Claro, los que no logran lenguaje verbal, Sí. se hacen algunas formas alternativas, que es
de lenguaje, que las fonoaudiólogas y los terapeutas trabajan también, cosa de que se comuniquen a través de tablet, de pictograma, o sea, siempre con la intención de que los niños logren alguna comunicación para poder tener una vida, ¿cierto?, más adecuada y puedan entrar a colegio, estar con sus compañeros, porque la idea no es que los niños no tengan una vida como los demás niños neurotípicos. Lógico. Y estamos viendo aquí en esta triada, finalmente, esto te lo voy a decir, pero todo se conecta. Todo está interconectado en lo que tiene que ver con el autismo. Claro, que por ejemplo, si tú no tienes una buena comunicación, o estás rígido, por ejemplo, yo soy una niñita que está en mi jardín o en mi colegio y estoy haciendo solo una actividad, entonces no voy a querer comunicarme con el otro, ni voy a querer salir al recreo a interaccionar con las demás niñas. Entonces va todo, el cerebro social, que es el lóbulo frontal, digamos, es todo un continuo. Claro, y esto tiene un efecto en lo cognitivo, en el aprendizaje. Finalmente, claro, si yo no, por suerte ahora tenemos los proyectos de integración, que los niños tienen la posibilidad de ir a sus colegios con profesionales que los apoyen. Cada vez los proyectos de integración en Chile están mejor. Entonces, estas conductas son mediadas. Entonces, a veces hay niños que, claro, tienen una reacción no muy buena, se desbordan, lo llevan los niños, los profesionales del PIE y puede seguir trabajando en un rato más, por ejemplo. Claro. Doctora León, usted y quería ir a ese concepto, usted hablaba de poca flexibilidad o rigidez, podríamos decir. No se puede imponer mayor flexibilidad sin un diagnóstico y sin un acompañamiento también de especialistas en este caso. Se lo pregunto porque muchas veces, claro, como adultos, como padres, cuando todavía no tenemos bien detectados estos síntomas o señales, muchas veces pensamos que es una situación habitual del niño o niña y se trata de imponer con lo que ha sido la experiencia propia. Y ahí eso puede generar un problema hacia adelante, me imagino. Claro, mira, la rigidez cognitiva o esta inflexibilidad, muchas veces, sobre todo en los niños más pequeños, que nos llega contando la mamá o el papá, que le dice la familia que es un niño malcriado, que es un niño que no tiene modales, etcétera, etcétera, porque no se conoce todavía el diagnóstico. Por eso es importante hacer el diagnóstico y saber que esta conducta en realidad muchas veces los mismos niños dicen, es que yo no quiero ser así. Claro. Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico y no tratar de repente de, como diciendo en forma peyorativa, mira, este niño es malcriado, qué sé yo. Entonces, por eso trabajamos y puede ir mejorando. La flexibilidad va mejorando en el tiempo si uno hace una buena terapia. Doctora, pregunta, con lo que es trastorno del espectro autista y Asperger, ¿es un tipo de TEA? ¿Cómo definirlo? También muchos se pueden hacer la pregunta. Sí, mira, lo que pasa es que el trastorno espectro autista, como dice su nombre, es un espectro. Entonces tenemos niños más severos, menos severos, ¿cierto? O medianamente severos y más leves. Los autistas más leves eran los llamados antiguamente Asperger, que ahora salió, hace un poco más de 10 años, salió del manual, entonces ya nosotros decimos trastorno espectro autista de buen funcionamiento. No todos los niños que eran catalogados como Asperger tienen un coeficiente intelectual mayor, que también fue un mito por ahí que tenían, algunos son de buen funcionamiento y otros efectivamente son brillantes. Claro, algunos son brillantes. Es que uno tiene ese concepto de las películas. Ahora hay también una discusión ahí de si el Asperger sería Hace poco estuvimos en un chat que tenemos de los colegas discutiendo un poco si el Asperger tenía que ser aparte. Pero eso es lo que está ahora. O sea, los autistas de buen funcionamiento serían los que antiguamente decíamos que eran los niños con Asperger. Claro, hablábamos de los niveles, me imagino que ya hecho el diagnóstico, entendido el nivel de este trastorno del espectro autista, va de alguna manera cimentando lo que es el camino hacia adelante, ¿no? Entendiendo primero en qué terreno uno está parado, ¿no? Claro, es que el DSM-5 que te decía yo, que es el manual, nos vino también a ayudar en relación a la severidad. Entonces, los niños que son más severos tienen un nivel 3 de apoyo. Para todo lo que es escolaridad en general. Los niños que son moderados tienen un nivel 2 y los niños más leves tienen un nivel 1. Entonces, es importante porque así nosotros podemos dar, cuando damos un certificado, podemos decir, mira, este niño es de buen funcionamiento, ya logró lenguaje, tiene un CI normal, por lo tanto, tiene problemas sociocomunicativos, pero necesita un nivel 1 de apoyo. Perfecto. Doctora León, vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa, pero antes, aquí en El Especialista Responde, siempre comentarles
¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Regresamos al especialista responde. Estamos conversando con la neuróloga infantil de la clínica Dávila Vespucio, doctora Paula León. Doctora, estábamos viendo los signos, los síntomas, entrándonos también a las diferencias del TEA, del trastorno del espectro autista. Y me quiero quedar un segundito antes de ir a las preguntas que nos han hecho a través de 24horas.cl con lo integral y por sobre todo lo de especialidades que se tiene que dar justamente cuando ya hay un diagnóstico, cuando se van definiendo las terapias y el camino a seguir, entendiendo el desarrollo cognitivo y también de interacción social que va cambiando conforme va creciendo el niño o niña, ¿no? Claro. Sí, bueno, el desarrollo psicomotor... Que tiene que haber un seguimiento, me imagino. Claro, el neurólogo o el especialista va siguiendo al niño con autismo cada ciertos meses, mientras hace sus terapias para no solamente ver si es que hay alguna comorbilidad, como por ejemplo un trastorno de sueño, un problema de déficit atencional, que son cosas que se van sumando al diagnóstico del autismo. Entonces, a veces hay ¿Van siempre aparejadas ese tipo de...? Muchas veces sí, el autismo tiene bastante comorbilidad, puede tener problemas alimentarios severos por sensibilidad a nivel oral, entonces ahí tienen que actuar otros médicos también, por ejemplo los gastroenterólogos, los mismos pediatras, los nutrólogos, bueno, el mismo neurólogo, el psiquiatra cuando hay desborde emocional muy grande. Entonces es un equipo multidisciplinario y por eso se tiene que ir haciendo consulta, digamos, cada cierto periodo de tiempo. Aparte de que también traen los informes, entonces uno puede ir opinando, puede ir diciendo, mira, creo que es mejor por este lado. La otra cosa muy frecuente también en el autismo también es la epilepsia, que es otra cosa que vemos nosotros con cierta frecuencia, que los niños con autismo también tienen epilepsia. Así que siempre tiene que estar en control con el neurólogo infantil. Doctora, le invito a revisar las preguntas que nos han hecho ustedes a través de 24horas.cl sobre este tema que estamos conversando. El especialista responde. Mama Power Chile nos pregunta, ¿a qué edad se puede diagnosticar? Mi bebé tiene 1 año y 7 meses y no dice ni una palabra y no responde por su nombre. Parte también de los signos y síntomas sí, en una guagua de 1 año y 7 meses. Sí, bueno, esto es bien importante que lo vea el neurólogo. Para la Mama Power se puede diagnosticar con bastante confianza a los 24 meses, o sea, a los 2 años, en manos de un especialista. Pero si el niño ya tiene esta dificultad, no solamente de lenguaje, ¿cierto?, porque no dice ninguna palabra, sino que no responde, no gira a su nombre al nombrarlo, eso es una conducta social muy anormal. Entonces yo le aconsejo a Mamá Power que vaya y consulte por qué está pasando eso con su niño, para ver además si hay alguna otra cosa que nos llame la atención. Claro, porque aquí podríamos decir que es clave la segunda parte de la pregunta, ¿no? No responde por su nombre porque el desarrollo del lenguaje puede ir aparejado o estar algo rezagado, digamos, ¿no? Sí, ahora... ahora las dos juntas, evidentemente... Claro, evidentemente si se va sumando y a lo mejor si le preguntamos más esta mamá nos dice, oh, también he visto que tiene problemas de sueño, también he visto que juega solo con un tipo de juguete, que le gusta el movimiento. Entonces, todas esas cosas, todos esos síntomas van haciendo el cuadro completo. Si es que lo tuviera, estamos aquí elucubrando, ¿cierto? Por supuesto. Vamos a ir a otra pregunta que nos hacen a través de nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Aquí viene Gabriela Yanquilé 2014. Gracias, Gabriela, por comentarnos y hacer esta pregunta. ¿Qué beneficios tiene la ley TEA en el tratamiento de los niños? Mira, la ley TEA ha sido un gran paso, en parte impulsada, bueno, por diputados, digamos, por gente, agrupaciones de padres. Y yo creo que es el primer paso para que, digamos, la salud pública pueda entregar las terapias correspondientes a los niños con autismo. Garantiza esa terapia a través de una política pública. Exactamente. Entonces vamos a tener el diagnóstico de los hospitales, como ha sido hasta ahora, y vamos a tener la habilitación de ese niño, niña, adolescente en sus SFAN, cosa que es bastante buena. Nosotros estamos haciendo eso, bueno, yo trabajo en un hospital de la Florida y estamos haciendo eso
digamos, de poder hacer esa red. Y en la parte privada también, porque van a tener obviamente mayor posibilidad de hacer, acuérdate que hace poco tiempo las terapias no eran reembolsables, entonces también eso es importante. ¿En qué sentido eso? Profundicemos un poquito. Porque no estaban, digamos, en FONASA, la terapia ocupacional, Claro. entonces eso ha ido avanzando. Y O sea, ahora todos tienen la opción, digamos, de este tipo de terapia. claro, y cada vez más, porque piensa tú que Amplía. estos tratamientos son tratamientos crónicos de años, entonces claro. no es una visita al terapeuta, no es una visita al fonoaudiólogo, sino que son años de terapia. Por lo tanto, esta ley que va a proteger y va a garantizar el tratamiento a los niños es muy importante y muy buena. Vamos con otra pregunta, a través de nuestro portal de noticias que nos hacen aquí en El Especialista Responde. Ana Gus nos dice lo siguiente: ¿hay propensión, no hace la pregunta en Facebook, ¿hay propensión de los niños con TEA a desarrollar otro tipo de trastorno, uno alimenticio, por ejemplo, o no hay vínculo? Un poco lo estábamos comentando. Claro, sí, porque hay mucha selectividad alimentaria en los niños con autismo. Entonces, podemos tener el desarrollo de obesidad, porque son selectivos con un tipo de alimento. Hay un causa-efecto. Claro, podemos tener problemas también de desnutrición, o sea, al otro lado. Niños que de repente comen, por ejemplo, puros lácteos y son grandes. Entonces, efectivamente, el trastorno alimentario es un trastorno, no hay tantos estudios, pero cada vez se está haciendo más, de usar ciertas técnicas, ciertas terapias, pero sí, y no solamente del problema alimentario, sino ¿qué otro tipo de trastorno o problema? Por ejemplo, los problemas de sueño que yo ya mencionaba, que son muy frecuentes, más o menos los niños neurotípicos, la población general tiene hasta un 20-30% de trastorno de sueño, los niños con autismo pueden tener hasta un 80%. Los problemas de atención, el déficit atencional también es muy, muy frecuente, lo que llamamos nosotros disfunción ejecutiva. Es muy frecuente y muchas veces tenemos que tratar. Claro. Y así otros más que digamos, pueden los problemas, cuando ya son más grandecitos, los problemas que son en adolescentes, del área de trastorno ansioso, trastorno depresivo. Entonces, tiene mucha comorbilidad. Claro, por eso también lo importante de lo que usted decía, tomo lo que comenzamos en esta conversación, el diagnóstico precoz y el seguimiento que se vaya haciendo también del desarrollo de niño, niña, adolescente en el caso, porque esta es un trastorno crónico y tiene aparejado también otro tipo de elementos. Así es, súper importante porque todavía no llegan adolescentes que no han sido diagnosticados. Entonces, ellos muchas veces llegan con más problemas del área psiquiátrica, con depresión, con trastornos de crisis de pánico, trastornos ansiosos. Con los problemas clásicos de la interacción social cuando uno es adolescente, pero con este elemento adicional, digamos. Exacto, que nunca se han sentido que encajan en el grupo. Y muchas veces, porque son autistas de buen funcionamiento, han pasado desapercibidos. Por lo tanto, eso es muy importante. Ellos llegan con mucho problema, yo te diría, que el área de salud mental. Así que ahí los colegas psiquiatras son de gran aporte. Doctora León, agradecerle que nos haya acompañado aquí en El Especialista Responde. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes por hablar de autismo, que es algo que a mí me encanta, que he dedicado mi vida, y siempre educar es algo súper positivo para las familias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en El Especialista Responde. Recordarles que toda la información sobre TEA, otros temas que hemos estado hablando en el programa, la pueden encontrar en 24horas.cl. También agradeciéndoles nuevamente que compartan con nosotros sus preguntas, consultas aquí en el programa. Llegamos al final, los invitamos por supuesto a seguir en la sintonía de Canal 24 Horas. Que estén muy bien, chao, nos vemos. El Especialista Responde.